Donde quiera que se encontraran los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1941, ya fuera en los frentes de guerra europeos o africanos, a las 21:57, al finalizar la emisión de la radio de los soldados alemanes de Belgrado, escuchaban la canción Lili Marleen interpretada por Leil Andersen. La melodía para esto fue compuesta por el compositor de Braunschweig, Norbert Schulze, en 1938, sobre las estrofas escritas en 1915 por Hans Leib. De Schulze también provinieron melodías como los éxitos de Hans Albers, sobre todo con El Capitán de Viaje y Pequeña Gaviota Blanca, y sin menoscabo de sus composiciones de canciones de guerra propagandísticas como Bombas sobre Inglaterra y otras, Schulze, junto con su esposa Wanja, después de la guerra en el Berlín ocupado, presentó con éxito su arte ante los soldados aliados occidentales. En 1915 y 1961 fue presidente de la Asociación de Dramaturgos y Compositores Alemanes, y tuvo cargos en la Sociedad de Derechos de Autor de Obras Musicales y Literarias y la Fundación de Asistencia de los Compositores Alemanes. El 14 de octubre de 2002, Schulze falleció en Bad Tölz. En lo que respecta a Lili Marleen, fue por mucho la canción de soldados más tocada de la Segunda Guerra Mundial, pero en melodía y letra no solo era familiar para cada soldado alemán, sino también para los oyentes civiles de radio en Alemania. Pero lo sorprendente de esta canción fue que la interpretación de Leil Andersen, que en realidad se llamaba Liselotte Helene Bertha Bunnenberg y era originaria de Behe, que desde 1947 es un distrito de Bremerhaven, no solo fue recibida y cantada con gran entusiasmo por los soldados alemanes, sino también por sus enemigos en todos los frentes occidentales de la guerra, como se muestra aquí, por las tripulaciones de tanques del Royal Tank Regiment británico en el norte de África. Pero si buscas en Internet sobre la historia de origen del texto, todo se dice que sucedió de una u otra manera, y las diferentes versiones se adornan con el término controvertido. El hecho es que Karl-Heinz Rheinguen, originario de Wilhelmshaven, quien en ese entonces tenía 26 años y era teniente de reserva, aquí como primer teniente en la guerra, como radiotelegrafista capacitado, jefe de transmisión de la emisora de soldados de Belgrado, al principio solo tenía 54 discos de larga duración para llenar el programa que estaba planeado para 20 horas diarias. Una tarde, más por vergüenza, al final de la jornada de emisión, justo antes del noticiero final, puso el disco de Leil Andersen con la canción Lili Marleen y mantuvo esta práctica durante una semana. Pero apenas después, a las 21:57, transmitió otra canción. El correo militar casi no pudo entregar la cantidad de cartas que aumentaba cada día en Belgrado. Todas con el mismo mensaje: queremos de vuelta a Lili Marleen. Así comenzó el triunfo de esta canción melancólica. Brevemente, unas palabras sobre Karl-Heinz Rheinguen. Después de la guerra, Karl-Heinz Rheinguen se quedó en la radio, luego se convirtió en hombre de televisión en Südwestfunk y hasta su jubilación fue redactor en jefe y subdirector de Saarländischer Rundfunk. Pero ahora, pasemos a la historia de cómo se creó el texto de Lili Marleen, que en todas partes solo se trata brevemente, normalmente seguida de los signos de interrogación habituales. Quienes investigaron el tema de Hans Leib y Lili Marleen podrían haberse esforzado un poco más en sus investigaciones. Incluso hay un monumento en la mayor base militar de la Bundeswehr en Münster. Para eso, ellos también habrían encontrado la versión oficial sobre el origen de la canción de Hans Leib. Como antiguo miembro del Regimiento de Fusileros de la Guardia, acantonado en Berlín hasta 1918, describió esta versión en un informe escrito en 1956 o 1957 para el llamado Boletín Informativo Mai Kafer de la Asociación de Camaradas de Oficiales del antiguo Regimiento de Fusileros de la Guardia de Berlín, que existió hasta alrededor de 1960. Hans Leib nació el 22 de septiembre de 1893 en Hamburgo. Su padre había sido marinero y posteriormente estibador, término que se utiliza para referirse a los trabajadores portuarios encargados de estibar, cargar o descargar los barcos de carga. El propio Hans Leib, tras asistir a la escuela primaria de 8 grados de aquella época,
Había querido inicialmente convertirse en marinero, pero a petición de su madre, se trasladó después del 5º grado a un instituto preparatorio, como se denominaban entonces las escuelas de formación para maestros de primaria de nivel inferior. Cuando se anunció públicamente la movilización en la tarde del 30 de julio de 1914, la Primera Guerra Mundial comenzó un día después. Hans Leib acababa de aprobar sus exámenes finales de educación física y religión, y se había convertido en profesor en Hamburgo-Rothenburg-Sort. Al igual que otros 10.000 jóvenes, Hans Leib se ofreció como voluntario para la Marina Imperial, pero fue rechazado porque ya estaba sobresaturada de voluntarios. Luego, en noviembre de 1914, debido a su estatura, fue reclutado como conscripto y enviado primero al regimiento de la Guardia a pie en Potsdam. Pero como el primer regimiento de la cristiandad, como se autodenominaba modestamente este regimiento de élite, necesitaba urgentemente un zapatero, y los también selectos fusileros de la Guardia de la Chosestrasse de Berlín tenían uno de sobra, se realizó un intercambio sin más preámbulos. Y Hans Leib fue desde ese momento un Maikafer, como el pueblo berlinés había apodado al popular regimiento de fusileros de la Guardia. Después de su formación básica y especializada, decidió convertirse en oficial de reserva y fue nombrado, no ascendido, a cadete, porque en el ejército real prusiano, los cadetes no eran un rango como lo son hoy, sino simplemente la designación para todos los aspirantes a oficiales del ejército, donde también había cadetes cabos o cadetes sargentos. Como ahora, debido al aumento de reclutas y reservistas por la guerra, el cuartel estaba sobreocupado, a Hans Leib se le permitió vivir de manera privada cerca del cuartel. Luego, junto con un compañero, alquiló una habitación en el 3er piso de una casa en la calle Chaussee, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Según su relato, fue allí donde conoció a una de las 2 jóvenes que más tarde inspirarían su canción, Lili Marleen. La joven se llamaba Betty y era hija de un comerciante de verduras que vivía en su casa. Pero como Betty, según escribió él, emitía un dulce sonido de pío pío mientras alimentaba a las gallinas, los 2 escarabajos de mayo le pusieron el apodo de Lili. Aunque, sinceramente, no entiendo la lógica detrás de eso. A la otra chica, Marleen, una enfermera auxiliar originaria de Mecklemburgo, en un hospital militar de reserva en Berlín, Hans Leib la conoció durante una visita a la Galería Nacional. Cuando el regimiento de fusileros de la Guardia iba a ser trasladado al Frente Oriental meses después, el domingo de Pascua de 1915, el 4 de abril, el voluntario de guerra del regimiento de fusileros de la Guardia, Hans Leib, fue asignado la noche anterior a la guardia del cuartel marcada en verde en la entrada de Kesselstrasse 1 a 2, el llamado Grützmacher. El Grützmacher era un terreno libre detrás del cuartel del regimiento de fusileros de la Guardia, utilizado como campo de entrenamiento, que en el habla popular se llamaba el Grützmacher, por un antiguo arrendatario de la taberna de la Casa de Inválidos establecida allí. Cuando Hans Leib estaba de guardia la noche del 3 al 4 de abril de 1915, con su fusil colgado al hombro frente a la garita, su novia Marleen se dirigía a su turno de noche, que la llevaba a pasar por delante del puesto de guardia del cuartel en la calle Kesselstrasse. Como los demás berlineses de esa zona, ella también había oído sobre la partida del regimiento al día siguiente. Cuando llegó a la altura de la caseta de guardia y reconoció en el soldado bajo el casco de pinchos al joven de 22 años, Hans Leib, le sonrió al pasar y le dijo: «Adiós, hasta luego». Justo en ese momento, desde la entrada principal del cuartel en la calle Chassé, sonó la señal de toque de queda, la orden para apagar las luces en los dormitorios y comenzar el descanso nocturno. Esa mezcla emotiva, formada por la guardia solitaria y saber que pronto iría al frente al día siguiente, el encuentro con la conocida Marleen y su recuerdo también de Lili. Finalmente, la señal de retirada que le recordaba el servicio militar había provocado en el joven soldado una conmoción indescriptible en el alma. Apenas Hans Leib fue relevado y regresó al puesto de guardia, seguía abrumado por ese peculiar estado de ánimo. Escribió el primer verso en su cuaderno, el que justo le había venido a la mente, casi como un poema de despedida sumamente privado para Lili y Marleen.
Frente al gran portón del cuartel había una farola. ¿Y si aún sigue estando ahí? Abajo de ella nos volveremos a ver. Junto a la farola queremos estar como antes Lili Marleen. Después escribió más estrofas que se pueden encontrar en Internet. Al día siguiente por la mañana, Hans Leip partió a la guerra con el regimiento de fusileros de la Guardia, primero al frente oriental y luego a los Cárpatos. En 1917, resultó tan gravemente herido que fue dado de baja por inutilidad para el servicio. Después de la guerra, volvió a ser maestro por un corto tiempo, luego periodista y artista. Durante las siguientes décadas, dejó alrededor de 3.600 pinturas, gráficos, dibujos, xilografías y litografías, antes de dedicarse a escribir novelas, relatos, poemas y letras de canciones a principios de los años 20. Como por ejemplo, la que también fue cantada por Hans Albers y Freddie Quinn, una vez más a Bombay. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Hans Leip se estableció en el Castillo Hubert en Frutalhausen, Suiza, donde falleció el 6 de junio de 1983. Su extensa obra literaria consiste en novelas, relatos, poemas, obras de teatro, radioteatros y guiones cinematográficos. Pero nada de eso pudo igualar el éxito de Lili Marleen. La canción, que durante la Segunda Guerra Mundial en la interpretación de Lala Anderson, no solo se volvió mundialmente famosa, sino que también, en los primeros años de su lanzamiento, con más de 2 millones de copias, fue el primer disco completamente alemán en superar el 1.000.000 de ventas y ha sido traducida a 50 idiomas. Lili Marleen se hizo internacionalmente famosa gracias a Marlene Dietrich, quien interpretó esta canción repetidamente durante sus presentaciones para los soldados estadounidenses. Norbert Schulze, quien la compuso antes de la guerra en 1938, describió así el inesperado y mundial éxito de la canción. Para amigos y enemigos fue el símbolo de la nostalgia, la separación y el anhelo, y sobre todo, de la esperanza de volver a verse. El tiempo, la guerra que se volvía cada vez más terrible y las circunstancias que provocaron esta situación.